Good evening. Today, Buenas tardes. Hoy tenemos aquí a Follis Natter con una selección de creaciones de vídeo que celebra precisamente en esta cuarta edición 8 de las obras que se han presentado y se han producido especialmente con el trabajo de Tala en un formato de vídeo que precisamente hace 15 días en Asia La Vila, con la participación de los participantes del Asian Workshop, Rafael, Karma y Ramón, y también otros invitados especiales. Esta obra muestra cómo precisamente una planta está viva conforme sus raíces así de largas lo sean y por tanto puede servir para recibir y volver a dar vida. La bailarina argentina Luciano Creato en 2019 tuvo un máster en artes performativas en el Museo Reina Sofía y en la Universidad también de Castilla-La Mancha. Además, también recibió la formación en el Instituto del Teatro Colón en Argentina, también en el Bordeaux Higher Dance Institute de Francia y también el Bourdieu School de Lausanne en Suiza con Maurice Béjart, Heidi Plesetsky, Cascas, Exil, Bayard, Westport y muchos otros, entre otros profesores reconocidos. Actualmente forma parte del colectivo Artistas Inflamables y experimenta con la danza física. Esta obra antecede la arquitecta de Sri Lanka, Paringa Talangara, sobre la belleza de hacer menos. Sri Lanka, conocida desde hace muchos años como Ceilán, tiene una historia de más de 2.500 años, preponderantemente siendo una nación budista y tiene una arquitectura muy enraizada en la arquitectura del budismo Theravada. Su manera de vivir ha sido muy influida por los arquitectos budistas de Shunyata, que se traduce como silencio vacío. Es un proyecto que sirve para llevar a cabo toda una filosofía. Palinda Karandara tiene una formación de matemática y de filosofía. Como estudiante practicó con Anuda Rante Vibhushana, que ha trabajado con arquitectos muy conocidos, tales como Jeffrey Bawa, durante 16 años. Palinda tiene una práctica independiente desde el año 2005. Palinda Kanangara Architects está conocido como esa arquitectura que se basa en la simplicidad y la conexión con el entorno natural. El trabajo se ha consolidado y se ha reconocido a través de su sensibilidad contextual, el empleo de minimalismo, de materiales artesanales que muestran a una paleta muy diversa de proyectos en Sri Lanka, muy a menudo en pequeña escala. La empresa Arquitectura ha recibido varios galardones nacionales e internacionales en estos 16 años de práctica. Los estudios de Rajat Grigiria y su sede recibieron el premio RIWA para la excelencia en arquitectura de 2018. Más recientemente han ganado el premio RIVA de excelencia para los artistas tales como Peter Walla y también el premio Geoffrey Bawa como excelencia en arquitectura para el proyecto de estructuras vacacionales y Madura en 2021. El estudio ha trabajado y ha realizado un proyecto en el croquis en un monográfico de 2012. Vamos a oír ahora una serie de palabras de Quim Costa, vicedecano de la Asociación de Arquitectos y de la Escuela de Arquitectos de Cataluña, y también lleva más de 80 años trabajando en proyectos de prestigio nacional e internacional. Desde el año 2020, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, coordinado con la Asia Bunka Foundation, tiene el programa Open y han tenido la misión común de realzar los valores sociales de la arquitectura y también la planificación arquitectónica en nombre de la sociedad y del conjunto de los arquitectos del mundo. El Colegio de Arquitectos de Cataluña forma parte del Consejo de Asia Bunka Foundation también. Quim Costa se graduó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona
y tiene un estudio donde desarrolla arquitectura, planificación urbanística, diseño de muebles y otros proyectos a través de su empresa Kittler Originals. En paralelo, a lo largo de su carrera, ha trabajado en publicaciones como Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo y también ha trabajado con la editorial de Gustavo Gili, además de participar de los consejos de dirección del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Costa forma parte también del comité ejecutivo de la Fundación Manuel Blancafort y también del Consejo de la Fundación Ginesta. Le paso la palabra ahora a Kim Costa. Thank you very much, Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Voy a hablar en inglés para que las personas que no vienen de aquí puedan entender mis palabras. Muy buenas tardes, noches a todos. Me siento privilegiado de poder estar aquí esta tarde con todos vosotros en este espacio maravilloso, en esta reunión tan fantástica. La Garrocha, sin duda alguna, es un espacio geográfico inigualable. ¿En qué otro lugar encontraremos un hayedo que brota frondoso sobre una colada volcánica o el cráter de un volcán integrado en el paisaje de la ciudad que ha crecido a su alrededor? Una ciudad, Olot, que esta noche nos reúne y que es un foco cultural, histórico y estratégico envidiable. Bien, me gustaría felicitar a RCR y a los organizadores desde el año 2012 de este programa. Gracias por su sensibilidad y la delicadeza en la elección de este centro para 2022, la edición de este workshop de verano. También me gustaría felicitar por haber elegido en esta edición especial donde nos volvemos a encontrar físicamente en un entorno tan mágico después de casi 3 años de excepcionalidad a raíz de la crisis sanitaria derivada del COVID. Las actividades que se desarrollan en estas jornadas de trabajo se encuentran enfocadas a comprender la arquitectura y el paisaje desde una perspectiva transversal y abierta. Así, por definición, el Summer Workshop es un espacio de acogida donde diferentes disciplinas creativas que van mucho más allá de la arquitectura nos regalan perspectivas diferentes de conceptualización del espacio, precisamente para conseguir esta visión interdisciplinar que nos hace crecer. Por tanto, el ciclo de conversaciones transversales del programa abierto, que nos reúne ahora mismo a todas y todos, es quizá la máxima expresión de esta transversalidad. Profesionales de la arquitectura, profesionales de otras disciplinas, aficionados y toda la ciudadanía en general, nos reunimos para charlar y disfrutar juntos, aprendiendo a mirar nuestro entorno de otra manera. El workshop es una puerta, es una conexión, es una relación con otros modos de hacer arquitectura, con el mundo de la cultura, con la danza, con la escenografía, con la fotografía. El workshop conecta la arquitectura con el mundo del arte y con la cultura. No podemos olvidar que esta interconexión también implica que el workshop es igualmente un punto de encuentro con otras culturas, quizá no tan conocidas o cercanas a nuestra realidad cotidiana. Ahora tenemos, de hecho, en este momento y en este contexto, la suerte de conversar con un arquitecto de Sri Lanka, Palinda Kanangara, a quien no tuve la suerte de conocer personalmente, pero a quien admiro desde hace mucho tiempo. Me gustaría decir de un modo personal, bueno, que estuve en Sri Lanka hace 5 años atrás para conocer precisamente la arquitectura de Geoffrey Baga y pude conocer también su arquitectura directamente y es cierto que sin lugar a dudas ha marcado la arquitectura en Sri Lanka. Yo considero que Palinda también es uno de los mejores ejemplos de este saber hacer. Palinda Kanagara con su obra representa dos puntos de conexión esenciales con la arquitectura tropical y con la cultura arquitectónica de su país. Su obra es un legado directo de la de Geoffrey Bawa, el arquitecto más representativo de su país. Palinda se formó por aquello que podríamos decir, ¿no? Que era discípulo de Bawa, Anura Radhavishbhusana.
La arquitectura tropical tiene mucho que enseñarnos en estos tiempos de emergencia climática. Está francamente abierta, expuesta a los elementos, no tiene un dentro y un fuera diferenciados. Y la mejor manera de cuidar el medio ambiente es formar parte de él, tener conciencia de él, integrarse en él. Esto es lo que nos propone las arquitecturas de Palinda Kanangara. Y precisamente esta sinergia con el paisaje, con la naturaleza, con el entorno, es ahí que se encuentra en toda su obra. Todo lo que vemos es algo poético. Los espacios interiores, exteriores, se fusionan, se abrazan los unos con los otros, la relación con la vegetación, con el agua, con las brisas que la cruzan. En definitiva, la unión con los elementos. Esto es lo que deberíamos plantearnos y pensar ahora todos los arquitectos desde mi punto de vista. Podría seguir, pero no quiero restar tiempo a nuestro invitado de excepción. Os dejo con Palinda Kanangara, quien sin duda tiene cosas a decirnos y una obra muy potente para mostrarnos. Vamos a disfrutarlo. Palinda, tiene la palabra. Ayubowan. It's great honor to be Es un honor para mí ser invitado y formar parte del programa RCR y compartir sin lugar a dudas todos estos proyectos. Mi gratitud más profunda a Carmen, a Rafael y Ramón. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación y por la fantástica hospitalidad. Gracias a Andrea del CRC del RCR por haberlo organizado todo esto y también gracias a Croquis por haber dado significado a nuestra práctica y por todas las publicaciones de nuestra obra. También me gustaría agradecer al Colegio de Arquitectos de Cataluña una vez más por haberme invitado. Soy Palinda Kanangara, soy un arquitecto de Sri Lanka. El tema del taller, la belleza, es sin lugar a dudas algo idóneo en estos tiempos. La belleza ha sido algo que se ha ignorado en su propia esencia y sobre todo en el último siglo. Se ha considerado como algo sin valor, especialmente en el mundo de la arquitectura occidental. El placer de la belleza, el desarraigo, todo desasociado, sigue siendo, sin lugar a dudas, algo elemental en Sri Lanka, sobre todo como una manifestación filosófica del budismo. Por consiguiente, es crítico tener este enfoque para nuestro diseño. Así que lo que me gustaría es mostrar un poco de trasfondo y una presentación un poco breve para que conozcan el lugar donde ejerzo mi profesión, para que puedan comprender un poco mejor la escala de nuestro trabajo, siempre vinculado con el contexto. Bien, Sri Lanka se encuentra en pleno Océano Índico. Nuestra historia, como ya se ha mencionado, tiene más de 2.500 años. Es una isla pequeña de 60.000 kilómetros cuadrados con una población de 22 millones de habitantes, que muestra una diversidad enorme en una área muy reducida, con una topografía muy distinta en función de las regiones. Tenemos colinas, planicies, montañas, costas. Si empezamos por la costa y las planicies, como es una isla, está aislada y por consiguiente tiene una propia biodiversidad, una fauna y una flora muy ricas y muy marcadas. Sri Lanka es una nación preponderantemente budista. Ha sido capaz de desarrollar una arquitectura cultural enraizada en el budismo Theravada. El budismo llegó a India en el siglo III después de Cristo y llevó un arraigo muy fuerte en el país, lo cual ha terminado influyendo sobre todo el diseño, la planificación y la estética que ha influido siempre en nuestra práctica profesional.
La manera de vivir se ha visto influida también por la práctica budista de Sunyata, que se introduce por aquello que es blanco, aquello que es vacío, aquello que es el silencio, aquello que se acerca más a nuestro diseño a través de una filosofía reductiva. El minimalismo, sin lugar a dudas, forma parte esencial del budismo. La idea del budismo del vacío o del nada, aquello que denominamos suñata, aparece en muchos manifiestos históricos. El país está dividido preponderantemente en dos zonas climáticas sobre la base de los efectos del monzón. Tenemos la zona seca y la zona húmeda. Históricamente y ecológicamente nos hemos dado cuenta que se estableció a una serie de reinados que tenían en la custodia de los recursos naturales. Esa era su obligación y su mandato. Todo ello llevó a una planificación paisajística para la conservación del suelo, el agua y también la biodiversidad. Los reyes, sin lugar a dudas, se crearon sistemas de irrigación, una serie de canales, de depósitos de agua para gestionar el agua, especialmente en las zonas más secas. Our works in deeply inspired. Bien, nuestras obras se inspiran profundamente por el filósofo de la reducción y nos lleva precisamente hacia aquello que conceptualizamos como el vacío. Nos gustaría mostrar el paisaje y la arquitectura de Sri Lanka, que ha incorporado esta fuente de inspiración y sigue siendo una inspiración para nosotros en nuestra práctica. Me gustaría mostrar algunos de los ejemplos que me han servido de inspiración y que creemos que valdría la pena compartir aquí para poder tener una comprensión de la arquitectura histórica que nos da una mejor idea de lo que es, a fin de cuentas, la arquitectura de Sri Lanka en el pasado. Bien, aquí tenemos un plano del Kaludya Pakuna. En cingalés, Kaludya Pakuna significa la parte oscura. Se trata de una zona del monasterio. Es un tanque oscuro. Es muy interesante porque está en una roca muy negra. Ese tanque negro forma parte del complejo principal de la residencia de los templos. Se trata de una zona muy importante para la meditación y es un ejemplo extraordinario que muestra cómo esta arquitectura parcialmente nos demuestra una especie de viaje, de recorrido. A través de todos los pasos y los senderos podemos ir llegando por todo el recorrido. El templo está construido en el punto más elevado y ese recorrido es muy importante. Va zigzagueando a lo largo del paisaje. Se produce un diálogo entre el hombre, el ser humano y la naturaleza. Intentamos respetar la naturaleza siempre y no queremos destruir, tiene que formar parte de ella. Así que en la arquitectura antigua siempre se quería tener un diálogo entre la tierra, el agua, el cielo y la vegetación. Tenemos aquí todas estas escaleras que al final nos llevan a los pabellones que forman parte también del entorno natural. Sin lugar a dudas, intentan fusionarse con los elementos naturales sin destruirlos. Es así como intentamos fusionar todos los elementos y formar parte de ello. Aquí tenemos la Jaludya Kopuna. Pueden apreciar precisamente las líneas geométricas, cómo se encuentra con los elementos naturales, cómo el paisaje y su arquitectura se puede crear dentro de un contexto natural sin tener que destruir en absoluto las líneas que nos brinda la naturaleza. Y una vez más, ahora me gustaría mostrarles otro monasterio. Aquí estamos hablando del monasterio de Arankale, estamos hablando de un monasterio del siglo V, también es un camino de meditación. En este ejemplo, el recorrido es muy importante. Está compuesto por tanques, kutis para los monjes, para que pudiesen meditar. La senda es el recorrido de la meditación. Es un monasterio que se basa en la meditación del caminante. Una vez más, nos muestra esta arquitectura, cómo esta arquitectura puede estar en armonía con el paisaje y cómo podemos respetar, sin lugar a dudas, la naturaleza, las sendas, el recorrido de un modo continuo, con todos los elementos, las escaleras, distintos niveles, y también nos puede permitir visitar varios tanques para suplir las necesidades en agua, pero al mismo tiempo también poder disfrutar de los elementos de la naturaleza, el bosque.
Aquí tenemos una parte de monasterio que se fusiona con las rocas. Vemos cómo entra precisamente en las aberturas pequeñas la luz, cómo se ve la superficie de los materiales siempre eran materiales disponibles y es que estaban al alcance. Un ejemplo más que nos muestra que la arquitectura es casi solo sirve para penetrar en la naturaleza, para disfrutar el exterior, con un impacto en la ecología muy pequeño. Bien, aquí tenemos otro monasterio, el monasterio de Ritigala. Es un monasterio también en la jungla. Está compuesto una vez más por partes con agua y tenemos aquí unos monjes muy especiales que buscan a través de su recorrido la iluminación. Podemos ver aquí cómo se inicia el viaje, cómo va continuando precisamente con estos tanques, escaleras realizadas por el ser humano. Vemos cómo va avanzando de un modo sinuoso, respetando las rocas, los pedruscos, y aquí tenemos plataformas para la meditación. Todo ello sirve como fuente de inspiración para poder disfrutar de la arquitectura antigua. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de cómo el paisaje nos puede llevar por sendas distintas. De hecho, aquí tenemos el monasterio, el complejo real, perdón, de Sigiriya. Se trata de una ciudadela rodeada por agua, rocas, peñones. Es muy importante también el sistema de gestión de agua para llevar el agua a las zonas de sequía. A través de estas estructuras simétricas, este paisaje que se correlaciona con los jardines de las piedras, aquí tenemos precisamente el peñón de Siquirilla y los palacios que se situaban encima, pero me gustaría mostrar sobre todo el recorrido, ese viaje que nos lleva hasta la ciudadela, hasta la parte superior de la montaña, donde se emplazaba el palacio con algunas lagunas y otras estructuras. Pero sobre todo lo más importante es el viaje a lo largo del paisaje que nos lleva a través de las rocas, va definiendo el estilo del paisaje simétrico a través de las rocas, lo curvo de los peñones y nos va llevando por ese recorrido de las piedras, caminos escondidos, nos lleva de repente a zonas más abiertas y al final culminamos en la parte superior de la cúspide de la roca. Ahora me gustaría hablar un poco del trasfondo de nuestra práctica, ya que a fin de cuentas intentamos trabajar con proyectos de muy pequeña escala. Empezando en 2005, intentamos trabajar preponderantemente muy cerca de los lugares de nuestras obras. Nuestra arquitectura se enfoca en captar y explorar el espíritu y la magia del lugar, con una escala mucho más humana. En el lugar se crean todas nuestras ideas y empiezan todos los procesos de creación. Empezamos con un sketch desde el emplazamiento, vamos desarrollando varios esbozos, vamos desarrollando varias maquetas y modelos. Seguimos aún haciendo estas maquetas a lo largo de todos estos años, aún mantenemos estas maquetas. No queremos congelar el diseño, queremos ofrecer flexibilidad para desarrollarlo in situ. Tenemos práctica pequeña, por consiguiente nos gusta trabajar en el lugar, trabajamos con los ah, constructores de un modo muy estrecho, trabajamos con constructores que ya nos conocen muy especializados, los carpinteros siempre para los mismos proyectos que empiezan y terminan el proyecto, ¿verdad? Intentamos también formar a la gente bajo nuestras características, que no solo reproduzcan meramente nuestro trabajo, sino que sepan empaparse de nuestro saber hacer. En 2008 tomamos esta fotografía, empezamos un grupo muy pequeño de arquitectos y después en 2015 fuimos a trabajar a este despacho, seguimos practicando en este despacho, pueden ver las maquetas
que hemos intentado desarrollar una serie de maquetas que nos sirven precisamente para desarrollar la arquitectura desde el diseño del concepto inicial hasta el diseño del concepto final, con todos los cambios que se pueden realizar. Tenemos que ir haciendo más maquetas, así que lo que queremos es tener mucha más flexibilidad para que los modelos físicos tengan oportunidades de desarrollarse mucho mejor, ¿verdad? En lugar de hacer una presentación, nosotros queremos hacerlos con las maquetas, con las exigencias necesarias para que el cliente pueda ver el resultado. Aquí tenemos nuestro equipo que trabaja codo con codo en una única sala. Hablaré después de nuestro estudio y cómo funcionamos, pero me gustaría hablar ahora de uno de los proyectos que considero que sería uno de los mejores ejemplos para empezar. Estamos hablando de un proyecto que está en Japarana, muy cerca del monasterio de Chiguirilla, del cual he hablado. Se trata de una zona de 4,5 hectáreas. Lo que queríamos era aprovechar precisamente el aspecto de la tierra y de la superficie completamente plana. El cliente lo que quería era tener una villa o un resort de 10 habitaciones, un centro de retiro especialmente para recuperar el cuerpo, la mente y el alma. Así que nos teníamos que inspirar de la arquitectura regional y el material disponible. Por consiguiente, cuando empezamos a estudiar esa tierra y ese entorno, nos dimos cuenta que junto a la tierra, a esa superficie, había un canal de agua y había también un tanque, pero no se podía ver desde la superficie. Así que seguimos construyendo en el paisaje, desarrollando el lugar. Teníamos que comprender también el agua, ¿verdad? El número 10 que pueden apreciar aquí es ese canal pequeño del que he hablado. Durante el monzón se producen inundaciones que van sobre la tierra y por lo tanto teníamos que subir más o menos 1,5 pies. No era muy buena idea porque si queríamos hacer subir la superficie, habría un impacto mucho más fuerte en esa zona que nos quedaría inundada y por lo tanto las villas, bueno, no podrían disfrutar del entorno. Así que la idea inicial era elevar la superficie, pero al final lo que quisimos fue precisamente crear ese camino de meditación para poder salvar, ¿no?, de las inundaciones y salvar también y proteger a los árboles, y a partir del parking de estacionamiento pues se podía empezar ese camino de meditación. Y en el centro y el canal, entre el canal y la parte elevada donde está el aparcamiento, se podrían encontrar las villas, la recepción y todas las instalaciones. Bien, tenemos el tanque que está precisamente en el lado izquierdo. No lo podemos ver precisamente porque está más de 20 pies elevado en el suelo. Así que este es el contexto en el que nos situamos y, como pueden apreciar, teníamos que reducir la altura y por lo tanto el edificio casi desaparece, ¿no? Desde los extremos laterales intentamos emplazar los edificios para no dañar los árboles más grandes. Aquí tenemos la carretera principal, tenemos el tanque de Jabarna y por detrás tenemos las montañas donde está el monasterio de Siguirilla. Se puede ver perfectamente desde el estanque. Aquí tenemos este modelo. El edificio, bueno, tuvo ese modelo de caminos intentando salvar los árboles y, bueno, teníamos todas estas condiciones no disponibles. Aquí tenemos el puente que cruza el canal. Utilizamos la madera que teníamos, etcétera, para poder crear todas estas estructuras. Se trata de un viaje que empieza, una vez más, desde el aparcamiento a través de esta senda de meditación. Podemos ver que esta es la entrada y conforme vamos avanzando podemos ver todos esos caminos sinuosos. Y otra cosa también es que al elevar esos caminos podemos ver una área mucho mayor del paisaje, lo cual nos da una capacidad de conectar mucho más
con el paisaje, no al nivel del suelo. Y después también intentamos salvar al máximo posible el paisaje natural, no introducir más paisaje, porque ya era bello por sí mismo. Por lo tanto, las serpientes pueden estar ahí, las criaturas que están y animales también. Sí, queríamos limpiar un poco esa área, ambos lados de los caminos, para saber exactamente, pues, si había algo, ¿no?, que pudiese invadir esa área, con lo cual nos hace que seamos un poco más prácticos. Y bien, al final, pues intentamos crear otras estructuras con ladrillo. El ladrillo envejece muy rápidamente con el monzón y aparece con estos colores, ¿no? Da color a la arquitectura. As you go on with the path, Y conforme vamos avanzando a lo largo del sendero, podemos llegar a estas vías gemelas. Intentamos reducir al máximo el impacto, teniendo estructuras muy livianas. Son habitaciones que pueden ver directamente el paisaje. Esta es la entrada geométrica. Lo que queríamos era ofrecer una demarcación de los distintos caminos que íbamos desarrollando a través de líneas rectas para poder entrar en las villas. Conforme vamos avanzando, tenemos precisamente estas escalinatas que nos llevan hacia las dos habitaciones. Y lo que queríamos era separar las dos villas con el paisaje a través de la conservación de los árboles. Aquí tenemos la vista de los campos de arroz. Vemos las columnas y la estructura. Usamos madera para que conectase mucho más con el paisaje. Y también lo que queríamos era que los interiores, bueno, tuviesen siempre una relación muy estrecha con el exterior. No queríamos introducir absolutamente nada que fuese distinto del exterior. Aquí tenemos el interior de la habitación, inclusive los baños queríamos que tuviesen ventilación cruzada con los patios. Empleamos el mismo material como para otros elementos de las construcciones. Y vemos precisamente al lado las villas de un único piso. Tenemos el mismo lenguaje arquitectónico, pero en formato de solo una planta. Intentamos, por tanto, introducir el agua en la base. Aquí tenemos la entrada a estas villas de un único piso. En la estación de las lluvias, el agua se queda en la parte baja y se queda como un estanque, perdón, y en la estación seca queda como paisaje. Materiales muy ligeros, como si navegasen como si fuese, diríamos, una choza flotante. Para los materiales siempre muy ligeros, líneas muy tenues para poder tener casi esa sensación de que están flotando. Disfrutar desde el interior hacia el exterior es algo. Queríamos ver cómo el paisaje se conecta y podíamos crear todo en el interior y en el exterior. Bien, el viaje empieza, ¿no? Como vemos, con ese edificio que es la recepción, podemos ver en esta esquina que también tenemos el restaurante. Queríamos crear un estanque de recolección de las aguas pluviales que nos diese más reflejos en el edificio. Aquí tenemos la recepción. Es casi como si fuese un pabellón, no hay absolutamente nada allí. Lo único, las estructuras de ladrillo se encuentran en el edificio de oficinas. También el tejado a dos aguas. Pueden apreciar los volúmenes que estamos intentando conseguir con la ventilización cruzada. También la protección para que no entren las aguas del monzón. Las columnas que aparecen están casi también de las líneas interiores. La línea interior está mucho más protegida y así el agua precisamente no entra en la zona de piedra. Así que esta lluvia de los monzones entra a veces en esta zona. Y aquí tenemos la parte del restaurante que una vez más pues extendimos precisamente más allá de la línea para evitar que el agua invadiese el edificio. Tenemos precisamente, ¿no?,
este concepto de que el agua conecta a los dos edificios y las barandillas que creamos casi sirven como asiento. Uno puede estar comiendo justo en el límite del edificio. Durante la noche parece como si el agua se reflejase como linternas en el techo. Intentamos captar los reflejos y así tenemos este aspecto nocturno. Esto es lo que queríamos crear, ¿verdad? Como si fuera una linterna flotante en el agua. Así que básicamente, después de ello, pues se termina con los caminos circulares que queríamos crear, un espacio donde podíamos tener caminos de meditación circulares también, un espacio que nos permite pues tener durante la noche eventos, etcétera. Y esto es lo que estamos haciendo actualmente. Vamos a poner unos toldos para protegerlo. Este proyecto, a continuación, una de las cosas que me gustaría enfatizar con este proyecto es que es un proyecto de un presupuesto muy, muy bajo. Y seleccionamos estrechamente los proyectos, no sobre la base de los presupuestos. No tenemos demasiados fondos y por tanto tenemos que encontrar un método para saber cómo controlar los presupuestos, cómo trabajar con los clientes, cómo podemos determinar los trabajos, encontrar materiales, tener un diálogo con el cliente antes de empezar el diseño. Este proyecto de aquí se sitúa muy cerca de Colombo, la capital. Está más o menos a 1 hora de distancia. Es la residencia de un artista. Esta es una de sus obras. Se trata de una pareja muy joven, así que, bueno, tenían una parcela sin árboles muy cerca de la autopista, un presupuesto muy limitado. No sabía si podría permitirse un diseño mío. Podemos ver la condición del entorno, del lugar inicial. Estuvimos hablando y nos dimos cuenta pues que teníamos que hacer algo muy muy abierto, porque esta casa no es solo una residencia, sino que también es una galería y el taller sirve para vender grandes obras, grandes pinturas. Así que lo que queríamos era estar precisamente dentro de ese perímetro, intentar que el exterior entrase, tener un espacio muy abierto. Aquí tenemos la planta. Es casi como el pabellón anterior. Queríamos crear muchos jardines en esta planta y al conectar y varios niveles también que se podían utilizar estos elementos que intentamos utilizar, ¿no? Con los pasos, como pasan en los monasterios monumentales. Se trata de una planta completamente abierta. En la planta superior queríamos tener esos espacios más privados, más seguros para su familia. Aquí tenemos una sección del edificio. Al tener esta topografía inclinada, pues teníamos el nivel superior creando distintos volúmenes. Al tener precisamente esta capacidad de igualar el espacio de la planta baja y la superior, tuvimos más espacio para el estudio. Así que tenemos esta conexión con la sala de estar y el estudio. Aquí tenemos otra sección del espacio del living. Aquí es como empezamos, intentamos, bueno, tener esta especie de celosía realizada con ladrillos para tener una especie de barrera, sobre todo para el sonido que venía de la carretera, lo cual creaba una especie de tapón para evitar el ruido. Aquí tenemos campos de arroz vistos desde la parte de la carretera. Y básicamente esta es la fachada que da a la carretera. Lo que queríamos era envolver, ¿no? Crear ese envoltorio para tener privacidad. Y conforme se abre, podemos ir entrando en el edificio. Es casi como paredes muy finas, líneas rectas, definiendo espacios y no hay ningún otro elemento, ¿verdad? Así que el paisaje es muy importante. El paisaje está dentro
intentábamos utilizar las plantas solo disponibles en ese entorno, así se establece una conexión entre el interior y el exterior. Ese jardín interior está conectado también con el jardín exterior y al mismo tiempo también lo que queríamos era trabajar con los muebles, seleccionándolos, también reutilizar bueno, a muebles antiguos y lo que podemos ver son muebles que sirven de mesa de café. Algunos de los bancos que utilizamos, que servían como sofás, todo lo que está en abierto nos da más conexión con el nivel inferior. Algunas áreas siempre conectadas con el jardín, una vez más la zona del comedor que conecta con el estudio. Y esto es lo que les estaba comentando antes, ¿no? Tenemos estas escaleras que van hacia abajo y se conecta visualmente la zona del living con la zona de estar y por tanto hay mucha más conexión entre el comedor y la zona de estar. Este es el taller al final de la zona de estar. Y cuando se trata del nivel superior, lo que queríamos era trabajar con materiales distintos, con arcillas que dieran más suavidad. Esta es la zona residencial de la familia, por tanto es mucho más suave, mucho más refinada, sobre todo para las habitaciones y espacios mucho más habitables. Aquí tenemos el dormitorio principal. Y podemos apreciar, ¿no?, que queríamos crear un jardín de agua en la zona del tejado conectado con la parte inferior y reconectar esta parte superior e inferior con el paisaje también. So even the material, we were trying to work. Inclusive los materiales, intentamos trabajar con materiales disponibles. No había una madera específica en concreto, lo cual nos daba mucho más presupuesto, mucha más flexibilidad y mucho más control del presupuesto trabajando con patrones de maderas distintas. Y fue una muy buena contribución finalmente al diseño. Bien, aquí tenemos otro proyecto bastante similar respecto al planteamiento y los materiales. Se trata de un edificio urbano. Esta casa se encuentra en Mont Levenier. Se trata de un área mucho más residencial. Podemos ver la densidad del entorno. Son edificios mucho más urbanos, pero bueno, no hay nada que nos impida inspirarnos, ¿no?, de poder obtener una perspectiva del lugar. Así estaba precisamente la parcela del terreno. Lo que queríamos hacer, de hecho, esta familia es una familia de un hombre de negocios, es una familia bastante joven. Sus raíces se encuentran en India. De hecho, es una pareja hindú. Tienen un trasfondo del sur de India, están muy habituados, ¿no?, con esos poblados del sur de India. Entonces lo que queríamos era trabajar con casas, ¿verdad?, de índole diferente, con el patio, con zonas más grandes, más pequeñas. Intentamos definir distintos, diríamos, patios para ir rellenando los vacíos y finalmente intentamos trabajar y terminamos con esta especie de patio. Así que una vez más intentamos utilizar el ladrillo como elemento decorativo que combina precisamente todos los espacios. Bien, utilizamos este patrón desde el interior al exterior. Este es el concepto que nosotros queríamos tener y pudimos separar la función del servicio creando un patio en el centro y conforme uno entra, pues podemos ver una serie de patios que nos dan una sensación de espacio mucho más grande para el usuario. Básicamente lo que queríamos era hacer que el espacio superior fuese el espacio para la familia. Esto es lo que hicimos, con áreas un poco más cerradas, pero queríamos tener una conexión mucho mejor con el espacio habitable. Esta es la sección que tenemos para la zona del living, pero si pueden ver,
en el número 8 tenemos la zona del templo. Queríamos tener un templo mucho más largo, con un espacio más oscuro, y la luz viene de los espacios del living y da también estas aperturas que tenemos en la parte superior, hace que el olor del templo llegue al espacio del living también, todo el olor bueno que se produce también, la combinación de ladrillo con madera en espacios abiertos. Este es el aspecto que tenemos. Utilizamos también piedras recuperadas que obtuvimos de algunas de las carreteras de Sri Lanka. Nos fascinaba el hecho de reutilizar los materiales y todo lo que teníamos disponible. Desde fuera podemos ver lo que está pasando precisamente más allá de la puerta. La pared continúa, se adentra hacia el interior, puede formar parte del interior y también del exterior. Tal y como mencionado, aquí tenemos las aperturas del templo, que hace que penetre, ¿no?, el olor de la sala del Pojaru, y tenemos también la zona de las escaleras. Se trata de conectar el interior con el exterior y podemos apreciar estos elementos, ¿no?, que tenemos. Lo que está fuera tiene que estar dentro, y lo que está dentro también tiene que estar fuera. También el mismo pavimento de piedras del exterior se ha situado en el patio central. El paisaje sigue. Aquí tenemos precisamente debajo el templo, el santuario, y en la parte superior tenemos ese vínculo con la parte inferior, que es donde se encuentra precisamente el living. Aquí tenemos el dormitorio principal. Queríamos trabajar con los carpinteros y sobre todo con los que talaron los árboles. Teníamos que controlar la calidad y también trabajar con los carpinteros para que hicieran esa especie de celosías de ventanas y de postigos que permitían que entrase más o menos luz en función de la hora del día al dormitorio. Aquí tenemos el dormitorio en la planta baja. Bien, al final de los adoquines queríamos poner agua, ¿no?, para poder tener ese estanque. Y si se quiere, también se puede retirar y puede integrarse como superficie pavimentada. We are trying to show some of more example Bien, from the podría demostrar más ejemplos de la arquitectura antigua. Aquí tenemos otro edificio muy interesante que se llama el Tampita Vihara. Tampita significa edificio sobre pilares. Esto se hacía desde el 13 al 19. Es un tipo de edificio de refugio para las estupas, donde se situaban las imágenes de Buda. Tiene un balcón a su alrededor y la idea básicamente es desvincular el edificio de la superficie para que la madera no se dañe. Así que, y para protegerla de los ataques de las termitas, es una manera muy bonita para comprender los materiales, para poder también reforzarlos. Aquí tenemos una corte de la sección del Tempita Vihara. Aún están y como tiene pilares de madera, pues es más seguro y se ha podido conservar hasta la fecha por los pilares de piedra. Podemos ver precisamente esos balcones y las vigas originales de madera, y nos da una idea maravillosa de distintos estilos arquitectónicos en Sri Lanka. Aquí también tenemos una estructura muy interesante que se llama Ambalama. Se trata de un lugar de descanso. Preponderantemente están construidos y mantenidos por los habitantes de los pueblos. Es un lugar de descanso para los viajeros.
Los viajeros se pueden encontrar ahí, pueden comer juntos, pueden descansar. Es un concepto muy bonito, con vigas de madera y después se alza del suelo con pedruscos para evitar una vez más, ¿no?, los ataques de las termitas, con un tejado piramidal hecho con rafia natural. Es un edificio muy característico que sirve para reunir a los viajeros y también a veces se podía llegar a dormir ahí. Aquí tenemos una fotografía reciente de un ambalama que está junto a un campo de arroz. La gente lo sigue utilizando aún. And this is another beautiful Y aquí example. tenemos otro ejemplo maravilloso de escaleras monacales, muy interesante, el concepto de viaje y de recorrido. Muy orientale, cuando llegó el budismo a Sri Lanka, estamos hablando del siglo V, es el Kaluda Kopuna que he mostrado al principio también, forma parte integrante de esta estructura. Realmente nos sirve muchísimo, ¿no?, para disfrutar. Son escaleras muy cómodas, muy estrechas, con estos árboles maravillosos que dan precisamente sombra. Considero que valía la pena, ¿no?, mostrarles la realidad y que tuviesen una idea de este ejemplo con los árboles del frangipán que lo rodean. Este proyecto que vamos a mostrar lo realizamos con mi estudio y en mi despacho. Empezamos a realizarlo en 2012 y lo completamos en 2015. Esto está muy cerca de Colombo. Pueden ver que forma parte de Colombo, pero está en las afueras de la ciudad. Encontramos una superficie cerca de unas marismas con bueno, en el contexto pueden comprender, ¿no?, cómo es el territorio, pero pueden ver esa conexión del agua con lo verde dentro de la ciudad. Aquí tenemos una imagen de Colombo en la ciudad de Corigracha. Aquí tenemos unas fotografías de la parcela, fotografías iniciales de la parcela. Podemos ver que no hay nada interesante, pero podemos ver precisamente esa zona más de humedales. Es una zona muy rica en biodiversidad y de fauna y donde van muchas aves a anidar. Es un entorno muy bonito. Aquí tenemos una fotografía desde la terraza. Es una naturaleza exuberante. Así que lo que queríamos hacer era intentar captar esta perspectiva, intentar disfrutar de esos humedales y cómo encuadrarlos y marcarlos y comprender también las condiciones y el juego del agua. Para ello, para poder tener el edificio a salvo, nos dimos cuenta que en ese emplazamiento el agua subía más allá del nivel y por lo tanto no podíamos, diríamos, ah, salvar nuestro edificio, y lo que intentamos hacer para poder tener unos buenos cimientos, nosotros con varios residentes en nuestro despacho lo que queríamos era elevar el edificio. Fue muy sencillo, es decir, todos los servicios a nivel de la superficie y así podíamos salvar pues muchos problemas de las inundaciones y podía pasar precisamente en la zona del aparcamiento. Esta es la idea de nuestro despacho. Después también queríamos abrirnos a esa zona de los humedales, pero intentamos estudiar, ¿no?, el recorrido del sol, porque por la noche tenemos un sol muy húmedo, muy cálido. Después de la 1:30 uno tiene que controlar la luz del sol, así que nos podíamos abrir hacia el oeste. Inmediatamente intentamos comprender que valía la pena pues crear, diríamos, una especie de tapón y protección para el sol que venía por la parte occidental y también para evitar los ruidos del entorno. Así que lo que queríamos era tener esa sensación, ¿no?, en que podíamos tener ese momento y evitar que el calor entrase. Así que este es el estudio que intentamos realizar en la creación del concepto. Es una idea muy sencilla, con un impacto muy bajo. Proteger, estamos hablando de 40 por 80 pies, nuestro edificio solo de 40 por 40, así que
esa es la sección que nosotros elaboramos para poder trabajar, y el muro interior que hace pues de parapeto o de protección para que el entorno fuese mucho más fresco. Aquí tenemos exactamente algunos de los modelos que hemos ido elaborando, modelos iniciales que hemos intentado, ¿verdad?, para maximizar sobre todo los muros angulares, y también podemos ver el modelo final del aparcamiento. Y después, bueno, el viaje empieza con las escaleras blancas. Pueden ver que el primer piso es mi despacho, nuestro estudio, y después tenemos nuestra residencia, pero una vez más vemos que no hay nada privado, pues solo la sala la queríamos separar del resto de las áreas con un espacio mucho más conectado para tener distintos espacios multifuncionales a este nivel. Y cuando se trata del nivel del tejado, lo que queríamos era desvincularlo del resto de las áreas para poder tener capacidad de entretener a los invitados en este nivel. Bien, esta es la sección y su detalle muy sencillo. Intentamos utilizar materiales que soportaran la estructura básicamente. Aquí pueden apreciar algunas de las construcciones que se han realizado antes de poner los ladrillos. Estoy mostrando todo esto porque se trata de una estructura en ladrillo que es un sobre que protege para aislar el edificio. Como teníamos una estructura de hormigón, queríamos que la estructura fuese mucho más aireada. Lo que queríamos era tener un espacio entre el muro exterior e interior para que sirviese de conexión de todos los servicios a través del edificio, y no hubiese tampoco, ¿verdad?, entrada de calor entre el muro exterior y el interior. Así que las condiciones térmicas eran mucho mejores y había un micro enfriamiento en este espacio. También queríamos que el edificio pudiese enmarcar las vistas a través de aberturas muy sencillas desde el aparcamiento. Podemos apreciar los mismos materiales que queríamos recuperar, ¿verdad? Y precisamente el pavimento con adoquines en la zona de aparcamiento también. Y después empezamos de esta parte inferior al nivel superior con escaleras mucho más amplias hechas con piedra, y este recorrido nos lleva como si nos subiésemos a un templo. Intentamos cambiar el material y de repente podemos ver cómo vamos desde el nivel de la planta baja hasta aquí con distintos materiales, distintos, y después superficies diferentes, e intentamos trabajar con volúmenes distintos para poder entrar y penetrar volúmenes más pequeños. Y aquí tenemos la entrada precisamente del espacio interior, y podemos abrirnos con volúmenes más grandes y para poder realizar una pausa, ¿no? Es ahí donde llegan los clientes y se esperan. Quería cambiar un poco la mentalidad, ¿no? A través de las escaleras llegan aquí y todos están conectados con el entorno. Y esto es lo que quería conseguir. Y esto es lo que podíamos hacer para cambiar, ¿verdad?, esta mentalidad. Y este espacio era algo que queríamos tener para... aquí tenemos mi estudio y utilizamos la superficie de hormigón como una superficie muy, diríamos, rugosa, pero que al mismo tiempo crea ese aspecto mucho más frío, que no refleja los monitores. Es una muy buena condición para trabajar y concentrarse en los monitores, pero al mismo tiempo se puede disfrutar de la naturaleza desde aquí. Aquí tenemos una vista desde la planta superior, pero aún y así tenemos una conexión con la parte inferior de las escaleras. Tal y como pueden apreciar aquí, vemos aquí los ladrillos que crea un impacto luminoso dramático, ¿verdad? Captando las sombras de las tardes del verano y de las puestas de sol, y también sirve como una cortina para acumular las lluvias pluviales. Y cuando abrimos tenemos
tenemos la capacidad de que el aire pase muy rápidamente y nos da un movimiento de aire a través del edificio porque queda concentrado. Cambiamos la estructura verticalmente para que fuera mucho más suave y por tanto este tipo de ventanales nos da una capacidad mayor y si queremos tener aire podemos abrirnos mucho más. Y así que tenemos materiales disponibles. Intentamos pues conseguir luz indirecta desde el exterior para el interior. Una vez más, tenemos el dormitorio que muestra, sin lugar a dudas, esa vegetación de de esos humedales. También el baño. Intentamos crear un vacío para conseguir la ventilación, lo cual nos da una ventilación cruzada a través del edificio. Aquí tenemos algunos de los elementos decorativos para decorar el edificio. Algunos escultores me dieron estos pájaros. Queríamos tener movilidad, ¿verdad? Muy ligeros, livianos. Me dio estas esculturas realizadas con neumáticos. El viaje termina en la terraza, donde puedo tener ese pabellón, ¿no? Y ventilación cruzada, completamente desvinculado de las funciones de los pisos inferiores del estudio, ¿verdad? Cuando uno está aquí, no tiene la sensación de estar en un estudio de arquitectura o un espacio de trabajo. Conectamos el espacio en abierto. Esta es una fotografía muy reciente. El paisaje está entrando en el interior, ¿verdad? Pero sigue siendo una terraza en el tejado con esas plantas salvajes. Incluso algunas malas hierbas han ido creciendo ahí, a crecer por sí mismas ahí. Bien, este es otro proyecto que me gustaría mostrar como parte de las series y cómo podemos trabajar con poco impacto. Se trata de un proyecto de un complejo de 3 acres cerca del río Canry. Había un edificio de una fábrica y una oficina y me pidieron que hiciese una residencia de los ingenieros invitados que venían de Colombo. Seleccionamos la parte más baja para recabar las aguas y queríamos mejorar este paisaje para que fuese como una especie de lago. Es muy sencillo, lo que queríamos era ofrecer una protección y refugio a través de 2 muros paralelos donde podíamos tener precisamente varias estructuras superpuestas. Después teníamos elementos como la piscina, el patio, los baños, la cocina, que forman parte de este proyecto y teníamos que dar mucho más espacio para más invitados, así que tuvo un impacto muy pequeño e intentamos siempre disfrutar del paisaje y tener un impacto mínimo sobre el terreno. Pero a pesar de todo, se puede disfrutar mucho del paisaje. Bien, aquí tenemos fotografías iniciales y lo que quería es que el edificio fuese parte del paisaje, líneas verticales, con los árboles, las líneas rectas. El material que queríamos es que fuese muy ligero, que flotase por encima de la tierra y solo con 2 muros paralelos, materiales muy finos, un edificio mucho más transparente. Queríamos establecer una conexión con el agua para poder obtener la extensión máxima hacia el agua, donde podríamos disfrutar del entorno. Y bien, esta es la entrada, el piso inferior completamente abierto. Es casi como un pabellón en un jardín. Aquí en un día de monzón donde tomamos esta fotografía, es muy bonito ver cómo se puede disfrutar del agua.
Bien, desde el piso superior se puede ver el estanque y tener varias vistas a través del espacio y toda la área de los dormitorios. Aquí tenemos algunos de los patios que nos dan más ventilación también. Hay también el dormitorio con una única habitación en el piso inferior. So this is actually my last project that Bien, este es mi último proyecto. Es un proyecto muy interesante, ya que es para Jess Rama. Se trata de un músico de Sri Lanka. Jess Rama es uno de mis amigos. Diseñamos su casa antes de ese proyecto. Tenía esta propiedad, un proyecto una tierra bastante abandonada, ¿no? Y está a unos 100 kilómetros al sur de Colombo. Diríamos casi como una tierra de pasto rodeada por árboles, pero lo que pasa es que eh, durante las lluvias torrenciales el agua se eleva a unos 4 pies y es muy caro construir algo en este terreno. Es muy fangoso y es muy, diría, casi hierba con agua, ¿no? Entonces, me empezó a dar varias ideas, me dijo que quería conectar con su pueblo donde había crecido y volver a conectar con la tierra, una tierra que quedó abandonada durante mucho tiempo. Así que intentamos comprender una vez más la sensibilidad de la tierra. Es una tierra muy bella. No queríamos tener un edificio convencional, lo que queríamos era tener un edificio muy transparente, un edificio, diríamos, muy liviano, que no fuese nada permanente y pensamos, ¿por qué no utilizar, diríamos, una serie de andamios? Tenemos estos andamios, están por encima de la línea de inundación. Los andamios que utilizamos para las estructuras, ¿verdad? Para la construcción tienen más o menos 4 pies y medio. Lo utilizamos como módulo para diseñar este proyecto y empezamos manteniendo las tres líneas de andamios y colocando una plataforma y pensar lo que deberíamos hacer. Después necesitábamos tener un refugio. Era muy fácil, ¿no? Tener precisamente un techo liviano en esta estructura de aluminio y después ir introduciendo distintos espacios y habitaciones con marcos de madera y materiales muy ligeros como también paneles de arcilla, tener más espacio de balcón más que espacio interior y por lo tanto con esos paneles de yeso, queríamos decir. Queríamos tener esta especie de twist desde el lado, estos ángulos que se retuercen en esta especie de espiral, intentar enmarcar distintas vistas y con un edificio de cristal y casi ah, utilizamos materiales de construcción como pasarelas, grilletes para reforzar, ¿verdad? Los andamios. Básicamente lo utilizamos todo lo que es más económico, con un presupuesto más bajo, pero también se puede disfrutar de la vida, ¿no? Y por tanto, podemos utilizarlo con todos estos materiales más livianos. Aquí tenemos algunos de los detalles y podemos ver en un día de lluvia el aspecto del edificio. Gracias a Fernando, que tomó una fotografía maravillosa para la publicación en Croquis. Podemos ver las plataformas, el nivel superior y el agua que sigue ahí. Y esta altura es suficiente para mantener el edificio. No queríamos molestar, ¿verdad?, el estilo de vida de la zona, así que la gente puede tener el ganado que puede pasar por debajo del edificio, así que el edificio actúa casi como un puente.
No hay interior o exterior. El material de la cocina, los muebles, vemos los tablones de madera del suelo se han utilizado para las encimeras de la cocina, para así completar el proyecto dentro del presupuesto acordado. Y bien, este es el cliente con su hija disfrutando del fin de semana. Tenemos un vídeo muy cortito, creo, de esto. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Palinda. Muchas gracias, Palinda. Ahora tenemos la posibilidad de hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo creo que estamos todos muy tranquilos, ¿no? Relajados con estas imágenes tan preciosas y toda esta arquitectura, ¿no? Primero querría agradecer otra vez más, ¿no? Pues tu presencia aquí. Yo creo que es una conferencia súper adecuada. Mi sentimiento es de que es
muy adecuado para el taller que estamos haciendo. Bueno, agradeceros esta arquitectura, yo diría, me atrevería a decir, tan humana, ¿no? Que yo siento que precisamente vosotros mismos, ¿no? Tanto tú como Barna, desprendéis, ¿no? Esta humanidad, esta tranquilidad, ¿no? Y yo creo que esto es de agradecer muchísimo en unos momentos, yo diría, confusos y que vivimos en un gran cambio y una gran complejidad. Entonces, quizá la reflexión que me sugiere más, digamos, todo esto, ¿no? Es decir, bueno, en este momento en que tantos arquitectos pues nos peleamos, bueno, por cosas arriesgadas, otros por formas exuberantes, otros por partes, digamos, o decir de que son arquitecturas sostenibles, otros arquitecturas más sociales, ¿no? La verdad es que esta arquitectura me hace pensar otra vez que la arquitectura al final no es adjetivable, no se trata de ninguno de estos adjetivos, sino que realmente la arquitectura es la capacidad de ejercitar la complejidad y sintetizarla, ¿no? Saber sintetizarla como algo evidentemente para las personas. Y yo creo que vuestro trabajo, verdaderamente en una región muy alejada de nosotros, con unas características muy especiales, vosotros estáis intentando trabajar esta síntesis, ¿no? Desde el cuidado, digamos, de cómo os depositáis en el lugar, todo el valor climático, ¿no? Todas las formas respecto a este lugar. Es decir, intentáis trabajar en esta síntesis. Yo creo que esto, pues para el taller y para todos nosotros, y sobre todo especialmente yo creo para la gente que está empezando, yo creo que esta arquitectura es ejemplar. Yo creo que incluso diría que es como un punto de referencia, una arquitectura que sabe situarse con bajos presupuestos, ¿no? Depende, digamos, esta capacidad global que decía, ¿no? A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo y bueno, y deseando ver cómo realmente continuáis y qué evolución tendréis a partir de estos primeros 20 años, ¿no? O sea que muchas felicidades. Thank you. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. Bé, jo us felicito per la sensació que tinc d'arquitectura vinculada a l'espiritualitat, a la natura i a les persones. És com un cercle que es tanca i que fa l'efecte de ser molt feliç. M'agrada molt personalment, tot i que és molt allunyat de mi. Llavors, hi ha dues preguntes que potser són lletges o pragmàtiques. Una seria, què passa amb els mosquits? Perquè per mi aigua vol dir mosquits, vol dir insectes. Com es conviu amb aquests veïns? I dos, són estructures molt obertes i no entenc com és a Sri Lanka el respecte a la propietat privada. És a dir, tanta obertura a mi em fa la sensació que en algun moment algú entrarà cap allà dintre. I a mi, d'aquí, em posa una mica nerviosa, aquests dos temes. Gràcies. Okay. The mosquito. Ve en el tema de los mosquitos. El tema de los mosquitos.
Cuando tienes más apertura y más ventilación a lo largo del espacio, pues no son capaces de quedarse en un lugar y por lo tanto pueden respirar, pueden volar y pueden estar, si hay cortinas, ¿verdad? Podemos tener zonas más oscuras y al final se quedan en esos espacios más escondidos. Aparte de todo ello, bueno, tenemos el tema de los espacios abiertos para la ventilación cruzada. Una vez más, las habitaciones son mucho más seguras y se puede cerrar uno ahí. Los espacios abiertos son abiertos, las habitaciones son cerradas. El espacio privado es más privado. Así que intento dar opciones, ¿verdad? Puedes vivir con un espacio abierto y así puedes controlar tu entorno también con los espacios más privados o más seguros, ¿verdad? Para que los ladrones o los asaltos no se produzcan, ¿no? ¿Verdad? Al mirar desde fuera no son casas de gente muy rica, si se ve desde fuera, no tienen aspecto de ser casas de gente rica, ¿no? Y cuando uno tiene, diríamos, esas zonas abiertas, no hay espacios escondidos, ¿verdad? Y por tanto, yo creo que no ha habido ningún tipo de incidente en el último ejemplo. A la gente le gusta estar y vivir en abierto. En nuestros entornos de nuestros pueblos, bueno, uno puede dejar las puertas abiertas en Sri Lanka porque hay contacto con los vecinos, ¿no? Los contactos con los vecinos son muy fuertes. También en los entornos diríamos, de ciudad no es posible, ¿no? Pero una vez más, los ejemplos que hemos dado en los poblados, bueno, es posible hacerlo, ¿no? Es bastante bueno cuando hay casas a cierta altura para protegerlas. Una vez más, no hay nada que nos haga, no hay nada de valor y por lo tanto, a lo mejor algún mueble, algunos elementos, pero no son de mucho valor y seguramente los ladrones nos los querrán llevar. Hi. Thank you for Hola, your muchísimas gracias por su exposición. Bueno, yo ya conocía su trabajo anteriormente y soy una arquitecta y bueno, lo que estamos haciendo ahora es un taller conjuntamente, ¿verdad? Con RCR y el método que utilizamos en nuestros talleres está muy enfocado con el paisaje, el programa, el concepto y es como una especie de línea que intentamos aprender, intentamos hacer seguir, crear una arquitectura que sea más, diríamos, que cree corrientes, ¿verdad? Con el paisaje y conexión. Con el trabajo que usted nos ha mostrado, a mí me da la sensación que aparte del paisaje, pues la importancia que se da a todo ello es la gente, ¿verdad? La gente que vivirá ahí. Ha hablado mucho de dónde vienen, qué es lo que hacen y por qué le están pidiendo esto, lo otro, la realidad de ellos, ¿verdad? Y entonces me gustaría saber cuál es su proceso, el proceso para poder aprender todo esto, porque normalmente, bueno, un cliente que nos viene a visitar quiere tener una casa o todo lo que deseen y al final, pues solo nos cuentan lo que quieren y nada más. Quieren un dormitorio, un baño y ya está. Hay más, diríamos, en... No sé si podría compartir con nosotros cuál es su proceso para saber cuál es la realidad de la gente para la cual usted está construyendo y creando sus arquitecturas. Sí, creo que hemos trabajado con proyectos muy selectos porque queríamos trabajar siempre muy cerca con los clientes y directamente teníamos pocos recursos y cosas pequeñas, pero nunca dijimos que no a los proyectos. Lo que queríamos era aprender, estudiar los clientes, no nos acelerábamos para tener los diseños inmediatamente y también queríamos clientes que hubiesen disfrutado de nuestro trabajo, ¿verdad? No clientes desconocidos y que dijeran, bueno, que querían hacerlo directamente. Nos agrada trabajar con gente que aprecia nuestra arquitectura porque es muy fácil comunicarse y comprender y poder ofrecer algo a cambio, ¿no? Y al mismo tiempo también estar nosotros satisfechos.
Así que normalmente tomamos los proyectos cuando comprendemos su trasfondo, su presupuesto y también que comprendan, ¿no?, que pueden vivir en ese tipo. Siempre tenemos libertad para darles demostraciones y no les forzamos a nada, les explicamos con todos los detalles y con todo el cuidado que todo es un proceso, incluso, bueno, cuando no entienden la arquitectura al principio lo dejamos todo claro, pero con un poco de conocimiento de lo que hacemos nos podemos comunicar con los mismos objetivos, así que trabajamos en periodos muy largos con el cliente porque, bueno, el diseño inicial no es el que se queda, siempre lo desarrollamos con los clientes y le pedimos evidentemente todo lo que requiera. Se necesita tiempo y durante también ese periodo mostramos cómo vivir, cómo trabajar y adaptarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Siempre tenemos esa obligación de brindar nuestro conocimiento y transmitirlo correctamente, ¿no? A veces hay límites, ¿no? Y sobre todo la gente que comprende, que disfruta la arquitectura, son aquellos clientes que más agradezco, ¿no? Y que doy la bienvenida. Y intentamos a veces, cuando es demasiado complejo, decir que no, pero necesitamos tiempo, muchas reuniones, muchos debates y charlas, ¿no? Antes de emprender. Para ellos también tienen la oportunidad de poder encontrar la arquitectura correcta, así que debemos tener esta flexibilidad, porque a veces no es la arquitectura correcta para todos los clientes, ¿no? Hay que darles libertad. Y si no, bueno, nos marchamos, ellos nos dejan. Es nuestra obligación como arquitectos. Yo no voy a tomar un proyecto que si no pueden comprender o que no pueden disfrutar por la arquitectura que les ofrecemos, pues no lo tomaré. Es muy importante para nosotros. Pero al mismo tiempo, no podemos ofrecerlo a todo el mundo, ¿verdad? Esto es algo que siempre intentamos filtrar. Okay, good night. Thank you very much for your lecture. I really liked it because, Buenas noches, muchas gracias por su presentación. Me ha encantado, ¿no? Porque me he sentido un poco como casa. Soy de Colombia y los verdes que usted ha mostrado, que he visto en sus imágenes, son muy difíciles de encontrar en otros lugares, ¿no? Colombia y Sri Lanka yo creo que están a la misma latitud del Ecuador, ¿verdad? Entonces me ha encantado la presentación y me gustaría preguntarle lo siguiente, porque para mí ha sido muy bello. Todos los proyectos que han mostrado están dentro de Sri Lanka, pero en un caso hipotético, pues si buscamos aplicarnos en otro mundo, otros lugares del mundo, ¿cuál sería el abordaje, el enfoque para proyectos internacionales? ¿Cómo se mantendría la sensación que se transmite a través de su arquitectura en otros lugares? Sí, es una muy buena pregunta. Al principio intentamos enfocarnos en un contexto. El contexto es muy importante para nosotros porque está siempre muy arraigado con el lugar. En nuestra arquitectura siempre queremos conocer el contexto y pertenecer a ese lugar, no ser algo ajeno. Así que estábamos muy cómodos trabajando en Sri Lanka, pero hemos realizado varios proyectos que también han funcionado muy bien, pero hemos ido aprendiendo a lo largo del proceso para saber cómo poder comunicarnos y comprender la cultura y también los valores y los materiales. De momento estamos realizando 3 proyectos en India. Eso ya es como mínimo expandir, ¿no? Nuestra práctica a un país vecino, con lo cual es más fácil comprender la cultura y bueno, lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Esa cultura es así como intentamos expandirnos, pero queremos tener, sin lugar a dudas, más oportunidades, pero con cuidado vamos desarrollándonos para poder ganar y tomar algo de tiempo, estudiar un poco, porque es muy importante comprender dónde estamos, dónde se encuentran los edificios y cómo responder a la gente y cuál es su comportamiento y su estilo de vida, ¿verdad? Yo creo que estas son las cosas que siempre intentamos comprender y creamos edificios únicos. Yo creo que sí, sí, intentamos a trabajar en el extranjero de momento también, ¿no? Pero hay que comprender, ¿no? Cuál será la visión global y el lenguaje de la arquitectura que podemos establecer. Es muy cómodo trabajar solo en Sri Lanka, aunque llevemos 15, 20 años de práctica y he llegado el momento de aprender de otras culturas y poder empezar afuera. Muchas gracias.
Hi. During your presentation, we really felt that you care about the. Durante su presentación hemos visto que le preocupan mucho el empleo de los materiales. Hemos podido ver también que realmente le importan mucho la elección de materiales, ¿no? La piedra, la terracota y también el acero y la madera. Así que querría saber cuál es su proceso, sobre todo especialmente cuando somos capaces de utilizar todos estos materiales, aunque, bueno, haya muchos ladrillos y haya sido capaz de jugar con ellos, saber cómo se utiliza, cuál es el proceso y a lo mejor también conocer un poco cuál es el proceso con los materiales. Bien, respecto a los materiales, queremos trabajar con el material disponible. Como he dicho, el presupuesto es muy bajo en Sri Lanka y en la construcción. No podemos diseñar algo que no esté disponible ni al alcance de todos, así que ladrillo, acero, piedra, madera son los materiales que siempre tenemos disponibles. Incluso cuando se trata de madera, siempre utilizamos madera reusada de las casas antiguas, han sacado los tejados, intentamos limpiarla para poder hacer paneles para el suelo, para las ventanas, ¿no? Nos gusta la textura, el color y dar calidad a los espacios. Intentamos empezar por el concepto y el material siempre, diríamos, se termina definiendo con el concepto. El material da apoyo al edificio y al concepto y al resto del proyecto. Así que no es casual el material que utilizamos. En todos los proyectos que utilizamos, a pesar de que haya material disponible, queremos utilizar los colores o las secciones y a lo mejor también las piedras para poder reforzar el concepto final y poder dar apoyo al concepto inicial. Así que de este modo, cuando empezamos a diseñar, pues tenemos, diríamos, una comprensión visual sobre cuál será el aspecto del edificio y poder desarrollar una selección de materiales para poder extraer las cosas que no nos agradan siempre. Y retirar es un proceso de desvincularse, ¿no? Extraer las cosas para más que añadir. Sacamos cosas, recolectamos el material que queremos utilizar solo, exclusivamente. Lo simplificamos. La paleta siempre se tiene que adaptar basándonos en el concepto. No hay nada complementario. Si esto está disponible, ¿lo deberíamos utilizar? No, no hay nada de eso. Bueno, madera de teca muy bien, porque es más ligera. Sabemos que podemos tener una plataforma y es mucho más resistente sin ningún tipo de soporte. Bueno, utilizamos la teca entonces. Así que del mismo modo, siempre basándonos en la necesidad del concepto y del proyecto, seleccionamos el material. Superficies planas, rugosas, superficies suaves, ¿sí? Suelos más oscuros, suelos casi negros o grises claros. Todo esto son cosas que vamos analizando. Si las paredes son claras, entonces la superficie tiene que ser más oscura. Es muy sencilla. La arquitectura siempre viene, ¿no? Por detrás con un programa ideológico, ¿no? Experimentar y reforzar el espacio. Es muy fácil cuando uno trabaja con todo ello, cuando sabemos exactamente lo que queremos utilizar. Solo así se utilizan los materiales disponibles. No tienes 100 cosas que seleccionar, ¿verdad? Simplificar la complejidad. Hace que la vida sea más fácil a nivel práctico, más que enfocarse en más cosas y solo buscar elementos. Siempre seleccionar pocas cosas que encajen, que se adapten. No queremos, ¿verdad? Eso, no somos una empresa que tenga muchas posibilidades. No, lo que se encaje, que sea cómodo, llevamos utilizándolo desde una década, allí que vamos, es fácil. Well, thank you, Palinda, Bueno, muchas gracias, Opalinda, gracias. Gracias por responder todas nuestras preguntas. Pienso que podemos ahora concluir por el día de hoy y podemos seguir conversando entre nosotros en privado, unos con los otros y abordar estos proyectos. Muchísimas gracias.